La desfachatez intelectual es el título del último trabajo de Ignacio Sánchez Cuenca, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, sociólogo, filósofo y colaborador en distintos medios de comunicación. Nos acompaña hoy en el estudio para hablarnos de este libro junto con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, y junto con David Teira, que es profesor de Filosofía en la UNED, donde dirige el Departamento de Filosofía de la Ciencia. Saludamos a nuestros oyentes hoy con especial placer, puesto que estamos reunidos en el programa Dos Generaciones de locutores filosóficos. Antonio García Santesmases, que creó el programa, y David Teira, quien nos habla, ambos profesores de la Facultad de Filosofía. Y nos reunimos hoy para discutir con Ignacio Sánchez Cuenca, que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, un reputado especialista en ciencia política y autor de un ensayo que supongo que nos va a dar mucho de discutir en los dos próximos programas. Sánchez Cuenca Ignacio es especialista en terrorismo y violencia política y tiene una carrera muy notable sobre estos temas, pero también tiene el vicio de opinar en la prensa y ejerce también como intelectual público en una serie de medios, y es a raíz de esta experiencia que decide escribir La desfachatez intelectual, escritores e intelectuales ante la política, editado hace apenas un par de meses en La Catarata. Un libro en el que pone a juicio el papel que han desempeñado muchos de nuestros intelectuales cuando opinan de cuestiones políticas, apoyándose en, o más bien no apoyándose en la evidencia que las distintas ciencias sociales hoy nos proporcionan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ignacio. La pregunta más obvia es esa: ¿qué has querido decir con este ensayo? Bueno, el libro es consecuencia de un interés que he tenido desde muy joven, desde antes de la adolescencia incluso, por los análisis políticos, por las tribunas, las columnas y cómo configuran el debate público que tenemos en nuestro país. Como lector inveterado en este tipo de formato, pues con los años fui notando una insatisfacción creciente tanto con la forma como con el fondo de muchas de esas intervenciones. Y cuando tuve el privilegio enorme de empezar a colaborar con el diario El País a través de artículos que mandaba aproximadamente una vez al mes durante más de 15 años, pues yo mismo asumí también la responsabilidad de participar en ese debate de forma más activa, y siempre estuve cuestionándome la forma en la que debía hacerlo, siempre preguntándome cuáles eran los límites de la opinión que yo podía defender en un periódico, hasta dónde podía llegar, cuánto podía separarme de lo que eran mis investigaciones profesionales de carácter más académico, cuánto podía introducir de subjetivismo, etcétera. Y fruto de esa reflexión, pues fui notando que muchos de los autores a los que yo más había admirado en mis años mozos, pues adquirían un estilo que no era el que a mí me parecía ideal, un estilo muchas veces bronco, un estilo faltón, un estilo agresivo, que servía para disimular o disfrazar ideas u opiniones que muchas veces tenían muy poco más recorrido que el de una mera ocurrencia espontánea. Y a base de acumular ejemplos, algunos en la memoria, otros pues fui haciendo carpetas con trabajo de hemeroteca, pues fui reuniendo material suficiente para escribir un libro breve. No es un libro muy sesudo, es un libro más bien de intervención, un libro de polémica, en el que llamo la atención sobre lo que a mi juicio son algunos de los principales defectos de la forma en la cual debatimos sobre política en nuestro país, centrándome en las intervenciones que hacen los intelectuales de mayor prestigio, de mayor visibilidad social que tenemos en España. En el libro hay como dos momentos de gran interés. Uno es en qué medida intelectuales que han tenido mucho peso, ahora citaremos algunos de ellos, a partir de un determinado momento que sitúas probablemente en el 2007, en el 2008, el comienzo de la crisis económica, empiezan a perder un poco de pie, empiezan a no tener tanta capacidad para entender lo que está ocurriendo, y eso remite al papel que habían jugado durante muchos años. Entonces, algunos de estos intelectuales, por ejemplo, el caso de Fernando Savater, el caso de Jon Juaristi, pues evidentemente son personas muy marcadas por el tema del País Vasco, por todo lo que se vivió durante los años más duros del terrorismo de ETA,
Y, hombre, a mí me parece que sería interesante que los oyentes conocieran un poco, tú que eres especialista en problemas de violencia, en problemas de terrorismo, en qué sentido en el libro, tú que les reconoces todo ese compromiso moral y ese compromiso en algunos momentos cívico, pues verdaderamente admirable, pero a la vez criticas la forma como ellos trataban de resolver el problema de la nación, del nacionalismo, de la historia, del terrorismo, incluso aludes a que tenían poco en cuenta informaciones de conflictos en otros países, de cómo se había resuelto, incluso vienes a decir que tenían una interpretación demasiado provinciana, demasiado castiza. ¿Cómo es todo esto? Bueno, es una historia complicada, por supuesto. Ninguno de ellos, ninguno de los nombres que has mencionado o de otros que aparecen en el libro eran especialistas en violencia política o en terrorismo. Lo que sucede es que les pilla muy de cerca. Muchos de ellos son vascos o han vivido en el País Vasco, han trabajado allí y conocen de primera mano lo que es vivir bajo la amenaza de ETA y bajo los asesinatos que ETA realiza. Y algunos de ellos incluso procedían de las propias filas de ETA. Es el caso de Jon Juaristi, ¿no?, que en su primera juventud tuvo su relación con la organización terrorista. Sabater más bien había tenido relación con el mundo de Batasuna, no con el mundo propiamente terrorista, ¿no?, sino más bien con el brazo político. Y durante los años 90, pues cuando ETA entra en una fase de decadencia operativa, es decir, después de la caída de la cúpula en Bidart en 1992, la reacción de ETA para compensar la falta de efectividad armada que tenía a partir de entonces consiste en ampliar el rango de objetivos, en ampliar el rango de víctimas y comienza a atentar hacia representantes de la sociedad civil, fundamentalmente políticos, concejales, pero también figuras del Estado como puedan ser jueces, fiscales e incluso periodistas también. Bien, en ese momento se produce un aumento grande de la tensión en el País Vasco y por primera vez en toda la historia del conflicto vasco mucha gente piensa que hay un peligro de ulsterización, es decir, de que se reproduzca un conflicto sectario como el que había tenido lugar en Irlanda del Norte, en el que la comunidad protestante y la comunidad católica se enfrentaban de forma violenta en los barrios, con asesinatos, etcétera. Estos intelectuales deciden dar un paso al frente, deciden significarse públicamente y encabezan la oposición civil a ETA, que hasta aquel momento había existido, pero no había tenido la fuerza que quizá le correspondía. Una de las cosas más positivas que realizan es llamar la atención sobre el olvido o la indiferencia hacia el sufrimiento que llevaban encima las víctimas de ETA. Y eso es algo que tendremos que reconocerles siempre. Pero además, ellos se enfrentan públicamente con la amenaza terrorista, se enfrentan con ETA, tratan de desmontar, además lo hacen de forma muy efectiva, las coartadas ideológicas en nombre de las cuales ETA asesina, y poco a poco se observa un ligero desplazamiento por el cual van pasando la atención de ETA al propio nacionalismo vasco. Y aquí es donde comienzan los problemas, porque ya no es tanto una actitud de resistencia cívica que había sido admirable y que sirvió para movilizar a mucha gente, sino que empiezan a desarrollar doctrinas o teorías o argumentos acerca de la conexión entre el nacionalismo y el terrorismo. Y hay un punto peligroso, a partir sobre todo del Pacto de Estella, cuando hace ETA su primera tregua importante, en la que muchos de estos pensadores dan el paso de establecer una conexión causal entre el nacionalismo y el terrorismo. Es decir, si hay nacionalismo, al final va a terminar habiendo terrorismo porque es la consecuencia última o es llevar el nacionalismo hasta sus últimos extremos. Es decir, el proyecto excluyente que anida en todo movimiento nacionalista culminará en algún momento en forma de violencia política hacia aquellos que son diferentes. Bien, aquí es donde yo creo que comienzan a fallar los argumentos, puesto que lo que hacen es utilizar sobre todo categorías morales para criminalizar no ya el terrorismo, sino el propio nacionalismo, y establecen conexiones muy directas, muy sólidas entre lo que es nacionalismo y lo que es terrorismo. Y ahí se desarrollan actitudes que yo creo que son incorrectas, que no tienen relación con lo que estaba pasando en el País Vasco con ETA, y sobre todo se desarrolla también una visión que Antonio antes decía provinciana, que yo creo que es un término que utilizo en algún momento en el libro que puede parecer quizá excesivo. Pero claro, hay una tendencia en todo ese movimiento de resistencia cívica a ETA
a rechazar la posibilidad de entender el conflicto vasco desde las categorías de lo que ha sucedido en otros países. Y cuando alguien, por ejemplo, trae a colación la experiencia de Irlanda del Norte, inmediatamente la reacción es: Irlanda del Norte no tiene nada que ver con el País Vasco, es otra experiencia completamente distinta. Y es verdad que hay diferencias, una ya la he mencionado antes, la violencia sectaria entre dos comunidades, pero si hay algún caso que se parezca y del cual se pueda aprender algo a ETA, es el caso de Irlanda del Norte. Ni siquiera el caso más cercano a ETA podía servir de fuente de aprendizaje sobre cómo acabar con el terrorismo. Entonces aquí se va creando un discurso en el cual ETA es una manifestación del mal autónoma que solo tiene relación con el nacionalismo vasco y que no tiene relación con nada más y que debe resolverse por vías únicas sin relación con lo que se haya hecho en otros lugares. Y se va desarrollando una argumentación moralista sobre el problema del terrorismo que impide, a mi juicio, plantear correctamente el rango de políticas o de soluciones que se puedan llevar a cabo para finalizar con este problema. Y ahí es donde creo que está la génesis de la evolución de muchos de ellos. Que se produce de alguna forma la evolución o se intensifica esto que dices en el momento que tú has estudiado y que tú has polemizado en la prensa en una época con ellos, digamos, a partir de que aparece también el otro terrorismo, el 11M, todo lo que va a significar el terrorismo islamista, todo lo que va a significar el periodo del gobierno de las dos legislaturas de Zapatero, pero sobre todo la primera, la llamada legislatura de la crispación. Entonces, ahí aparece el debate de lo que el intento en aquel momento de negociar para acabar con ETA, el debate del Estatuto de Cataluña, el debate de la memoria histórica y el debate de una sociedad que ha sufrido nada menos que un atentado como el del 11M. Tú, de alguna forma, en este trabajo y en otros, comentas un poco ese punto, pero parece que desde estos intelectuales lo que hay es una crítica como persistente de que la izquierda ha sido incapaz de confrontar con el nacionalismo, ha sido ciega ante el nacionalismo. ¿Cómo ves este tema? Bueno, esto sucede en buena parte por la evolución biográfica que estos intelectuales tienen. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellos proceden de la extrema izquierda, es decir, que en la época tardofranquista ellos están metidos en la oposición a la dictadura y lo hacen además desde posturas muy extremistas, es decir, muchos de ellos son maoístas o son trotskistas o son anarquistas o son etarras directamente, ¿no? Ellos van sufriendo una evolución ideológica a medida que cambia el país, de tal manera que con la transición van asumiendo los valores propios de la democracia liberal. En los años 80 tienen una afinidad evidente con la socialdemocracia de la época de Felipe González, y en los años 90 ellos ya decepcionados, insatisfechos con lo que es la última legislatura de Felipe González, en la cual surgió mucho escándalo de corrupción, pues ellos ya se van desenganchando de la socialdemocracia y van adoptando posiciones liberales, conservadoras o directamente reaccionarias. Se dejan querer en la época de José María Aznar, es decir, José María Aznar sabe aprovecharse hábilmente de las ideas de estos pensadores, y cuando llega la victoria del PSOE de forma imprevista en las elecciones de marzo de 2004, ellos ya van con otra evolución distinta, con un ritmo distinto al del resto de la sociedad. Y se encuentran con que no entienden nada o les produce un rechazo íntimo muy fuerte a algunas de las iniciativas políticas que emprende el gobierno en aquel momento. La ley de memoria histórica, las negociaciones sobre el Estatuto catalán, la alianza de civilizaciones, el proceso de paz con ETA. Y entonces, cuando ETA está en posiciones cada vez más débiles, de franca decadencia, es decir, cuando ya se ve que se está aproximando a su final operativo, ellos, sin embargo, traen todavía la carga de experiencias durísimas que han vivido en el País Vasco a finales de los años 90 y primeros años del siglo XXI, y se encuentran con un gobierno que ideológicamente no entienden, y se encuentran con un asunto como el proceso de paz que les hace estallar, realmente les hace sacar la parte más agresiva de su estilo y arremeten con furia contra el proceso de paz. Y muchas veces arremeten con furia, pero sin razón, es decir, sin ser conscientes de que lo que se estaba haciendo en España era muy parecido a lo que se ha hecho en muchísimos otros países para acabar con los focos de violencia armada. Porque la parte de razón o de falta de razón que les achacas tiene que ver no ya tanto con su evolución personal o política, sino con su evolución intelectual. Es decir, buena parte de tu análisis es el análisis de una generación de intelectuales que se educa en las facultades de letras de los años 80 y adquiere allí un mundo intelectual del que viven durante las décadas que siguen. Y sin embargo, estas facultades se mueven, las propias ciencias sociales se mueven y existe un corpus de evidencia a propósito de lo que son los procesos de paz, de lo que es el terrorismo como fenómeno y de cómo habría que enfrentarlo, que les acusa
ignorar. Es decir, la deshonestidad intelectual que da título a tu libro no es ya tanto la del cambio de valores o la evolución personal que ellos sufrieran, sino el de no haberse puesto al día para saber lo que hay que saber cuando se tiene que opinar de estos asuntos. Bueno, creo que la combinación de ambas cosas es letal. Es decir, todo el mundo tiene, por supuesto, derecho y casi obligación de evolucionar ideológicamente a lo largo de la vida cuando va aprendiendo de la experiencia y porque el mundo va cambiando y esos cambios son fuente de enriquecimiento y son fuente de reflexión para cambiar las ideas que uno sostuvo en su juventud, ¿no? Entonces, lo que es más raro es pegar estos bandazos ideológicos tan pronunciados como los que observamos en este grupo de intelectuales, pero que también se pueden encontrar en las primeras generaciones de intelectuales españoles en la generación del 98. También algunos de ellos pasaron por trayectorias ideológicas que son un poco sorprendentes, ¿no? Que pueden pasar por fases antiliberales, fases liberales, fases incluso fascistas, fases comunistas, etcétera, ¿no? Hay toda clase de experiencias. Entonces, en el libro intento argumentar que estos virajes ideológicos tan pronunciados, en el fondo, reflejan una cierta frivolidad a la hora de opinar sobre temas políticos. Y sería esa misma frivolidad la que les impide o la que les hace que no se molesten en informarse, en analizar lo que se sabe acerca de estas cuestiones. Yo me acuerdo que en esos años de la primera legislatura del PSOE, en 2004-2008, la mera expresión proceso de paz ya levantaba sospechas, que es una expresión totalmente consolidada en todos los estudios sobre violencia política en cualquier idioma, ¿no? Pero en España hablar de proceso de paz suponía ya como que uno estaba deslegitimando las instituciones del Estado. Bien, esto a mí me parecía una cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, en España ellos introdujeron el modismo que luego siguieron todos los demás. Había que decir que el gobierno estaba emprendiendo un mal llamado proceso de paz, porque no podía haber un proceso de paz si no había guerra. Bueno, esto es totalmente absurdo, porque paz se opone a guerra, pero se opone también a violencia, y en España había violencia, y en el País Vasco había violencia, ¿no? Entonces, esta frivolidad intelectual a la que me refería antes, que queda reflejada en virajes ideológicos muy fuertes, muy acusados, también explica, creo, que a la hora de opinar sobre problemas políticos importantes del momento, como era el proceso de paz, no se tomaran la molestia, no se tomaran el esfuerzo de aprender sobre lo que se sabía acerca de esta cuestión y de sacar lecciones, de extraer lecciones de lo que había ocurrido en otros países. Pero ¿no hay también ahí una debilidad de la izquierda que gobernaba en aquel momento para hacer creíble o consistente el relato de lo que estaba haciendo? Quiero decir, porque tu caso es un caso bastante excepcional, digamos, de los analistas que trataban de explicar, de argumentar, de justificar, pues todo cómo había que conectar el problema de la memoria histórica, el problema de la alianza de civilizaciones, la educación para la ciudadanía y sobre todo en el tema del proceso de paz por la defensa que tú hacías de Eguiguren, incluso por cuando escribiste con Calleja, con José María Calleja, que escribiste sobre las cosas que hacía Izpolea, es decir, te metiste mucho directamente en esa batalla, pero se notaba mucho que era como una agenda muy intensa, pero no estaba acompañada por una argumentación, y era lo que quizás les dio un espacio enorme a los que deslegitimaban el mal llamado proceso de paz, el revanchismo guerra civilista, el buenismo en el campo de la política internacional, que eran todos términos que se utilizaban y se machacaban y fueron creando un imaginario hasta situar todo aquello en aquella idea del presidente por accidente. Esa frase que tú repites aquí, que no sé quién es, si es Reverte o Azúa, o no sé quién es el que dijo aquello, el peor presidente desde Fernando VII. Eso es Azúa, sí. Es Azúa, ¿no? Una cosa que, claro, desde Fernando VII. Entonces, claro, hubo mucho de eso, que no, sin embargo, en el electorado, porque el electorado después, en el 2008, incluso le incrementó el apoyo a Zapatero, pero sí es verdad que se quedó... Incluso de alguna forma hizo con la segunda legislatura vacunados de aquello, dijeran, bueno, no volvamos a tocar ninguno de estos temas, ni la memoria, ni la laicidad, porque fueron muy prudentes después de lo del matrimonio homosexual, ni del tema de Cataluña, a ver lo que dice el tribunal, o sea, intentar volver a no entrar en ninguna batalla. Entonces, esa debilidad no ayudó también a que tuvieran más presencia, más fuerza, más importancia. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo me metí muy a fondo desde el punto de vista de la intervención pública en el asunto del terrorismo y el proceso de paz. Tan a fondo me metí que mucha gente empezó a pensar y a decir que yo había tenido algún tipo de participación en las negociaciones, no como negociador, pero que había estado inspirando el modelo negociador o que yo había
contribuido de alguna forma con papeles a diseñar el proceso de paz. Lamentablemente, para mí, porque me hubiera gustado mucho hacer algo, el gobierno jamás me consultó, no tuve ni una sola entrevista, no me llamaron a ninguna reunión, no escribí ningún papel, así que mi participación fue cero. Precisamente porque mi participación fue cero, puedo decir que tengo una visión bastante crítica acerca de la mala preparación del proceso de paz. Realmente aquello lo llevó sobre sus hombros el propio Jesús Eguiguren, y el gobierno, para que no le salpicara, no quería implicarse demasiado en ello. El gobierno más bien dejó hacer a Jesús Eguiguren, pero claro, una persona no puede llevar un proceso de paz, ¿no? Entonces aquello estuvo mal preparado, se podía haber organizado mejor, no hubo un esfuerzo por hacer pedagogía, y como tú decías, Antonio, eso dejó muchísimo margen para que esta generación de intelectuales que venían ya con la experiencia traumática de haber sufrido a ETA en sus carnes en los años 90 con el Pacto de Estella, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, etcétera, etcétera, pues ocuparan todo el espacio mediático con una posición muy beligerante en contra del proceso de paz. Es que hay un punto en el libro que dices, que me parece que es en el primer capítulo, que da una imagen ya no de esos años, sino de ahora, ¿no? Cuando haces esa imagen de lo que fue la constitución de la plataforma Libres e Iguales, donde estaba la que entonces era diputada del PP, después ya no, Cayetana Álvarez de Toledo, donde estaba todo el tema de gente muy diversa, como Vargas Llosa, como Tortella, como Fidalgo, como Leguina, como Paco Vázquez, pero a la vez gente pues muy beligerante como Félix de Azúa, como Arcadio Espada, como Sabater, como Albert Boadella. Entonces se va creando allí algo transversal, porque no es de un partido, porque hay gente del PP, gente de UPyD, gente de Ciudadanos, gente antiguos, sobre todo del PSOE, más que de la generación actual, pero donde se va creando todo un discurso sobre la etapa de Zapatero, sobre la memoria histórica, sobre el nacionalismo y sobre el populismo, cuando ya realmente había terminado ETA. Entonces, ¿cómo se produce ese salto de ver una experiencia tan traumática como la que ellos vivieron, y con todo esfuerzo y con todo mérito cívico en el País Vasco, a interpretar que lo que ocurría en Cataluña era semejante a eso? Bueno, ese es uno de los reproches principales que hay en el libro, que estos intelectuales trasladaran de forma mecánica los análisis que habían puesto en práctica a propósito del terrorismo en el País Vasco a la cuestión nacionalista en Cataluña, siendo dos realidades muy distintas. Porque evidentemente lo que ellos siempre dijeron es que la violencia era intolerable en el contexto de una democracia liberal como era la española, donde se respetaban los derechos de todos y había derechos políticos del pueblo vasco, con un parlamento vasco, con multitud de competencias, como una de las regiones con mayor nivel de competencias de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso luego se traslada al caso catalán, que no tiene absolutamente nada que ver? Y ahí hay una inercia o un empecinamiento en analizar el caso catalán desde el punto de vista del nacionalismo vasco violento, que lo único que ha traído es una quiebra cada vez mayor entre la opinión pública catalana y la opinión pública española, dificultando cualquier vía de entendimiento que permita un arreglo institucional en el cual todos se sientan cómodos. Entonces, les atribuye una responsabilidad importante en el abismo que se ha creado, en el precipicio que se ha creado entre estas dos opiniones públicas, la de los nacionalistas catalanes y las del resto de la opinión pública española, que hoy por hoy no hay forma de reconciliar. Y aquí tenemos un problema político de capital importancia para el futuro de nuestro país, y creo que estos intelectuales, lejos de haber contribuido a arreglar el problema, creo que lo han terminado agravando. No obstante, este libro no es solo sobre nacionalismo. La obsesión nacional es el segundo de los capítulos, pero hay otros dos: La maldición del escritor, La crisis, merecíamos algo mejor. Es decir, no son los intelectuales que se ocupan del nacionalismo tu única diana en tus argumentos. ¿Qué son esos otros dos capítulos? Lo de la metáfora de la diana no es la más adecuada después de todo lo que hemos dicho. La diana de tus argumentos. Bueno, además de los temas sustantivos de los que hemos hablado hasta este momento, hay también una queja formal, es decir, hay una queja sobre el estilo que se emplea para debatir sobre cuestiones políticas. Entonces, en el capítulo sobre los escritores, llamo la atención sobre la sobreabundancia que hay de escritores en la prensa en España, que choca mucho comparado con lo que sucede en otros países, y estos escritores muchas veces no tienen tanto que decir, no tienen tanto que aportar, ¿no? Entonces, pongo de manifiesto
ejemplos múltiples en los que los escritores intervienen, a veces en asuntos estrambóticos, como si el tabaco produce cáncer o no, que no es asunto de su incumbencia, y ellos se lanzan, sin embargo, a opinar al respecto, ¿no? Entonces hay una cierta censura sobre esta alegría con la cual los escritores opinan. Y no solo los escritores, también intelectuales generalistas, gente que no tiene una formación específica en un campo particular, pero que sin embargo pues se atreven a opinar sobre asuntos tan diversos como los resultados de la educación, las reformas territoriales, las políticas en la crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, esta también es una queja importante. Pero la queja va incluso más allá de especialistas, o sea, digamos, no ya críticas solo a los generalistas que se atreven a opinar de todo, sino a muchos especialistas que se salen de su ámbito de competencia, es decir, economistas que opinan de política. ¿Cuál sería entonces la figura del intelectual público que pudiera encontrar ese equilibrio entre el generalista todólogo y el especialista estreñido? Bueno, yo no tengo la receta, no tengo la fórmula perfecta para resolver esta tensión que va a haber siempre en el debate público, ¿no? Mi postura no es que debamos siempre dejar la última palabra al experto o al especialista. Mi postura más bien consiste en exigir que sea quien intervenga en la esfera pública, debe prepararse los argumentos, debe prepararse los datos y debe saber algo sobre lo que se ha dicho antes acerca de esa cuestión. Es decir, debe llegar al debate con información relevante y con ideas propias. Si no tiene información relevante ni ideas propias, por muy especialista o por muy generalista que sea, mejor que se quede en su casa. La cuestión está en que todo aquel que decide intervenir en la esfera pública asume una responsabilidad acerca de la calidad de los argumentos que defiende y de los datos que confirman o no dichos argumentos. Y ya que digo, no creo que sea una cuestión de ser más especialista o más generalista, sino de prepararse bien las intervenciones de tal manera que siempre se superen unos niveles de calidad mínimos que muchas veces en nuestro país, en España, no se dan. Pues sobre este problema de cómo debiera organizarse la discusión en nuestro espacio público haremos un segundo programa. Nos despedimos por hoy con Ignacio Sánchez Cuenca y damos las gracias a nuestros dos invitados. A Antonio, que está en su Muchas casa, gracias. y a Ignacio. Ha sido un placer tener aquí al profesor Sánchez Cuenca, que nos ha iluminado en el libro y en su palabra esta Muchas mañana. gracias a vosotros.